Yo trabajaba como residente en un hospital psiquiátrico en el sur del país. Era un edificio viejo de esos con pasillos infinitos, puertas metálicas pesadas y ventanas con barrotes. Se notaba que había sido otra cosa antes, una cárcel, tal vez, un reformatorio. Nunca lo pregunté. Durante la tercera semana me asignaron pacientes nuevos. Entre ellos había uno que no figuraba en la base de datos, ni siquiera en los formularios, tampoco en los registros de ingreso. Pero ahí estaba, en la habitación 18, con su nombre anotado a mano en una hoja. Ismael. Era un hombre de unos 30 o 40 años, difícil de precisar. Cabello oscuro, piel pálida, cuerpo delgado pero tenso. Lo primero que noté fue que no parpadeaba, nunca, y siempre hablaba en voz baja, como si tuviera miedo de algo o de alguien, como si tuviera miedo de que algo o alguien lo escuchara. Me dijo que no sufría alucinaciones, ni delirios, ni trastornos, solo que había cruzado a ese lado por error y que necesitaba volver antes de que se dé cuenta. Le pregunté quién era él, el que me sigue, el que no duerme. ¿Y por qué te sigue?, le pregunté. Porque yo sé cómo salir. La conversación me dejó perturbado, pero no más de lo habitual para un residente primerizo. Pensé que tenía esquizofrenia o algún trastorno psicótico con componente paranoide. Lo escribí en mis notas y seguí con la rutina. Pero la noche siguiente, cuando fui a hacer la última ronda, vi algo que aún me cuesta procesar. Pasé frente a la habitación 18 y escuché voces. Más de una. Me acerqué, pegué el oído a la puerta. Una hablaba con normalidad, la otra era más seca, como si viniera de muy lejos, como un susurro dentro del metal. Abrí la puerta, pero Ismael estaba solo, sentado en la cama sonriendo. ¿Con quién hablabas?, pregunté. Con él. Quería saber si ya te diste cuenta. Le pregunté qué significaba eso y me respondió que vos tampoco estás donde crees. Después de ese día empecé a tener problemas para dormir. Escuchaba golpes en las paredes del hospital, siempre a la misma hora, 3 y 3 a.m. Siempre 3 golpes, como si vinieran desde dentro de los muros. Los otros pacientes empezaron a murmurar cosas sobre el hombre de los pasillos y sobre el huésped que no tiene nombre. A los pocos días la habitación 18 quedó vacía. Fui con el supervisor y le pregunté por Ismael. ¿Quién?, me respondió. El paciente de la habitación 18. Esa habitación está clausurada desde hace meses. Una fuga de gas, ¿no te avisaron? Lo acompañé para comprobarlo. Abrimos la puerta y estaba completamente vacía. Sin cama, sin papeles, sin señales de que alguien hubiera estado ahí. Me dijo que quizá me había confundido, que las guardias nocturnas podían afectar la percepción. Pensé que tal vez tenía razón, hasta que esa noche encontré algo en mi escritorio. Una hoja con mi nombre escrito a mano. Abajo decía: vos tampoco estás registrado. Él ya te vio. No suelo hablar de este caso. De hecho, traté de enterrarlo en lo más profundo de mi memoria. Pero a veces, cuando escucho la risa de un niño en lugares donde no debería haber nadie, me acuerdo de él. Era mi primer año trabajando en la unidad infantil en el hospital psiquiátrico. Teníamos casos de ansiedad severa, autismo, fobias, traumas, pero nada me había preparado para conocer a Joaquín. Tenía 9 años cuando ingresó. Sus padres lo llevaron después de que el niño comenzara a hablar de cosas que todavía no habían pasado. Decía que su madre iba a morir en un accidente, que su padre se iba a suicidar, que su hermana bebé no debía dormir cerca de la ventana porque algo la llamaba desde afuera. Lo curioso es que no lo decía con miedo, lo decía con certeza. En su primera evaluación me miró a los ojos y dijo: vos también tenés algo malo, en el corazón. Yo me reí incómodo. Luego sentí ese pinchazo raro en el pecho que llevaba semanas ignorando. Me hice unos estudios por las dudas y salió que tenía arritmia menor. Nada grave, pero acertó. Los padres decían que Joaquín se despertaba a las 3:17 a.m. cada noche. Iba al espejo del baño y hablaba con su reflejo. A veces, incluso en otros idiomas. Lo internamos para observación. Su comportamiento era extraño, sí, pero no agresivo. Se comunicaba bien, era educado, pero no jugaba con otros chicos. Prefería quedarse solo, dibujando figuras abstractas, como círculos conectados por líneas,
como un mapa estelar deformado. Una noche, mientras hacía mi recorrido nocturno, lo encontré despierto, en su cama, con los ojos muy abiertos mirando al techo. ¿No podés dormir?, le pregunté. No estoy solo, respondió. Me senté a su lado, pensando que tal vez era una alucinación o una estrategia para llamar la atención. ¿Con quién estás? Con él, el que se arrastra por el techo. ¿Y cómo se llama? No tiene nombre, pero te está escuchando ahora. Los días siguientes empecé a tener sueños bastante raros. En todos ellos aparecía Joaquín de pie en una habitación sin puertas ni ventanas. Señalaba hacia un rincón oscuro y decía: ahí es donde va la gente que no escucha. Uno de los enfermeros, Ernesto, me contó que durante una madrugada escuchó risas infantiles en el pabellón cerrado. Cuando revisó las cámaras, se veía a Joaquín parado frente a una de las puertas del ala clausurada. Estaba solo, sonriendo. Decidimos revisar sus dibujos más de cerca. Uno de ellos tenía lo que parecía un plano, un pasillo que no existía en el hospital, pero al medir las dimensiones de la estructura nos dimos cuenta de algo bastante perturbador. El dibujo coincidía con la arquitectura previa del edificio, antes de que se remodelara. El chico estaba dibujando un pasillo que fue demolido hace más de 30 años. Un día durante la sesión le pregunté: ¿cómo sabes tantas cosas, Joaquín? Me miró y me dijo: porque yo ya estuve acá muchas veces, solo que esta vez no soy el paciente. ¿Y qué sos? El recuerdo de uno. Esa frase me quedó grabada. A la semana siguiente, la madre del niño murió en un accidente automovilístico, como él lo había dicho. Días después, el padre fue encontrado en su casa colgado. La hermana bebé quedó bajo custodia de un familiar. Pedí hablar con Joaquín. Cuando entré en la sala, me recibió con una sonrisa. ¿Y ahora me crees?, me preguntó. Le dije que sí. ¿Qué va a pasar conmigo?, pregunté. Él me miró fijamente. Luego tomó un papel y escribió algo. Lo dobló y me dijo que no lo leyera hasta que llegara la noche sin luna. Guardé el papel en mi billetera y no lo abrí porque no quería saber. Una semana después, Joaquín desapareció, como si se hubiera desvanecido. Las cámaras no lo captaron saliendo, no había ventanas abiertas, las puertas estaban bajo llave. Solo se encontró su cama vacía, perfectamente hecha y con un último dibujo. El mismo pasillo de antes, pero esta vez con una figura negra esperándolo al final. Esa noche, a las 3:17 am, desperté por un golpe seco en la ventana de mi departamento. Vivo en un 8º piso, no hay forma de que alguien llegue ahí. Me levanté temblando, abrí la billetera y saqué el papel. Decía: vos también estuviste acá muchas veces. Esta es tu última. Esta vez te toca quedarte. Desde entonces nunca duermo con los espejos descubiertos y siempre cierro las cortinas antes de las 3:17. Yo no creo en la reencarnación. Nunca lo hice. Crecí con una formación científica, racional, estructurada. Me volví psiquiatra porque pensaba que la mente humana podía explicarlo todo, incluso lo inexplicable. Pero después de conocer a Mario, dejé de estar tan seguro. Llegó a la institución en la que trabajaba hace 8 años. Fue un traslado de urgencia desde un hospital del interior. No venía con familiares ni con un historial médico muy claro. Solo una nota escrita a mano que decía: paciente peligroso, delirios reincidentes, lenguaje críptico, mantener aislado. Cuando lo conocí me llamó la atención algo simple: su postura. Estaba perfectamente erguido, con la mirada hacia adelante, sin parpadear. No parecía un loco, parecía un soldado esperando órdenes. Me acerqué y le dije: ¿nombre? Respondió sin pestañear: Mario, aunque me han llamado de muchas formas. Lo atribuí a un delirio de grandeza, un posible trastorno de identidad disociativa, pero cuando empecé a hablar con él, la conversación cambió de tono. No divagaba, no se contradecía. Al contrario, narraba sus recuerdos con una precisión aterradora. Me habló de su primera vida como esclavo en Egipto, luego de su muerte en una batalla celta, de su ejecución pública en la Roma imperial, de cómo fue monje en el Tíbet asesinado por invasores. Contó historias completas con nombres de personas, calles, olores, sensaciones, y no había fisuras. Cada vida terminaba con su muerte, luego otra comenzaba. Lo más inquietante fue cuando dijo: en una vida pasada fui tu padre.
Ahí me congelé. Pensé que era una provocación aleatoria, hasta que empezó a describir detalles sobre mi infancia que jamás había contado en voz alta. Tu madre tenía un lunar detrás de la oreja. Siempre te hacía galletas con forma de estrella. Tenías una alergia rara al detergente y tuviste un perro llamado Bastión que murió envenenado. Yo solamente lo miré, no dije nada. Yo lo vi todo, añadió. Morí cuando tú tenías 5 años, pero volví. Siempre vuelvo. Siempre despierto en otro cuerpo, pero esta es la última vez. Intenté mantenerme profesional. Le pregunté cómo sabía todo eso. Me dijo que los fragmentos vienen con el dolor, que los recuerdos no llegan todos juntos, sino en ráfagas, como cuchilladas de otras vidas. Ese día, al cerrar la sesión, no pude dormir. Soñé con un hombre que me abrazaba en la cocina antigua. Lo veía desde los ojos de un niño. Me hablaba en una lengua que no conocía, pero yo entendía. Era amor, era despedida. A la mañana siguiente, Mario me recibió con una sonrisa extraña. «Soñaste con la cocina, ¿no?», dijo. No respondí. Con el tiempo, su comportamiento se volvió más extraño aún. En su habitación comenzó a tallar símbolos en la pared usando sus uñas. Geometría perfecta, círculos dentro de círculos, líneas que se entrecruzaban en ángulos imposibles. No se trataba de garabatos. Eran estructuras precisas, casi matemáticas. Llamé a un colega lingüista que conocía de mis días en la universidad. Cuando vino, se quedó observando los dibujos por varios minutos antes de decir: «Esto parece un lenguaje, no moderno, no antiguo, algo que no reconozco. Y sin embargo tiene una estructura repetitiva, como si quisiera decir algo específico». Una noche Mario escribió algo en un pedazo de servilleta y se lo entregó a una enfermera. Una dirección. A las horas la enfermera recibió una llamada. Su madre había fallecido. La dirección que Mario había anotado era la del hospital donde ocurrió el deceso. Dijo que lo soñó, pero nadie se rió. A las 3 semanas su salud empezó a deteriorarse, no físicamente, sino en lo que yo describiría como estabilidad de plano existencial. Empezó a hablar en lenguas desconocidas, su voz cambiaba, como si viniera de otro lugar, como si 2 o más personas hablaran al mismo tiempo desde su garganta. En una ocasión, durante una sesión en la que estaba esposado, por precaución, me pidió que apagara la grabadora. Lo que te voy a decir no se puede registrar. Obedecí, más por curiosidad que por ética. Se inclinó hacia adelante y susurró: «No soy el único que viaja. Hay otros. Seres que no olvidan, que cruzan vidas buscando algo. Uno de ellos me encontró hace siglos. Desde entonces me sigue. Y en esta vida se esconde dentro de alguien que conoces». Le pregunté quién. Aún no lo sé, pero lo sabré cuando lo vea. A partir de ese momento comenzó a observar con más intensidad a todos los trabajadores del hospital, especialmente a mí. A veces me seguía con los ojos como si no fuera yo quien estaba frente a él, sino algo detrás de mí. Todo se quebró el día 46. Recuerdo el número porque lo anoté en mi diario de casos. A las 3:47 Mario comenzó a gritar desde su habitación. Gritaba palabras incomprensibles, pero entre ellas repetía una frase en español. «Ya llegó, está en la piel». Cuando lo encontramos, estaba en el suelo, temblando con los ojos abiertos de par en par. Tenía cortes en la espalda en forma de espiral. Dijo que eran para expulsarlo, que él había entrado mientras dormía. Se refería al ser que lo seguía. Desde ese día dejó de hablar. No emitió una sola palabra durante 2 semanas, solo nos miraba. A veces sonreía, a veces temblaba sin razón. Una noche, sin explicación, desapareció. No había cámaras rotas, no se forzaron cerraduras. Su habitación estaba cerrada por fuera, pero al entrar no había nadie. Lo buscaron durante días. Horas después de su desaparición, encontré en mi escritorio un sobre, sin remitente. Solo tenía una hoja dentro, la cual decía: «Doctor, esta vez no fue suficiente. Aún está aquí y ahora te está mirando a ti».